Soy el doctor Javier Salinas, tengo 45 años y llevo casi 2 décadas trabajando como médico en el Centro de Readaptación Social de Culiacán. He visto muchas cosas en estos pasillos, he escuchado confesiones que preferiría olvidar y he atendido situaciones que me han quitado el sueño. Pero hay un caso en particular, uno que sucedió hace 3 años, que todavía me persigue cada noche. Una historia que cambió por completo mi manera de entender el límite entre la razón y algo mucho más oscuro. Hoy voy a contarles exactamente lo que pasó, porque necesito sacarlo de mi pecho, aunque ustedes decidan si creerme o no. Pero antes de continuar, si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde son todos ustedes. También cuéntame si alguna vez has vivido algo que no puedas explicar con la lógica, algo que te haya dejado sin respuestas. Ahora sí, sigamos con la historia, porque lo que viene es algo que jamás olvidaré. Cuando empecé a trabajar en el reclusorio, tenía 26 años y toda la arrogancia de un médico recién graduado que cree que la ciencia tiene respuesta para todo. Mi consultorio estaba ubicado en el 2º piso del edificio administrativo, una habitación pequeña con paredes color crema que alguna vez fueron blancas, con una ventana que daba al patio principal, donde los internos tomaban su hora de sol. El aire siempre olía a desinfectante mezclado con humedad, ese aroma que se te pega en la ropa y que mi esposa Daniela odiaba cuando llegaba a casa. Ella trabajaba como maestra de primaria y siempre decía que podía saber qué tipo de día había tenido solo por el olor que traía conmigo. Con el tiempo, ese olor dejó de molestarme. Se convirtió en parte de mi rutina, como el sonido metálico de las rejas al cerrarse o el eco de las voces resonando en los corredores. Mi trabajo consistía en atender emergencias médicas, realizar chequeos mensuales, supervisar la distribución de medicamentos y, ocasionalmente, evaluar el estado mental de algunos internos cuando los custodios o el director lo consideraban necesario. No era psiquiatra, pero en un lugar como ese, los recursos son limitados y uno termina usando todos los conocimientos que tiene. Atendía desde simples resfriados hasta heridas por altercados, pasando por enfermedades crónicas que requerían seguimiento constante. Había desarrollado una especie de coraza emocional, una distancia profesional que me permitía hacer mi trabajo sin involucrarme demasiado en las historias de las personas que atendía. Sabía sus nombres, sus expedientes médicos, pero procuraba no saber más. Era más fácil así. Todo cambió una tarde de noviembre, cuando el cielo sobre Culiacán se había teñido de ese color gris plomizo que anuncia tormenta. Eran casi las 5 de la tarde y yo estaba terminando de llenar unos reportes cuando escuché pasos apresurados en el pasillo. La puerta de mi consultorio se abrió de golpe y entró el oficial Ramírez, un hombre corpulento de unos 50 años con el que había desarrollado una relación cordial durante mis años allí. Su rostro, normalmente tranquilo, mostraba una expresión que no le había visto antes, una mezcla de confusión y algo que podría describir como inquietud. «Doctor Salinas, necesito que venga conmigo ahora mismo», dijo sin preámbulos. Su voz sonaba diferente, como si estuviera haciendo un esfuerzo por mantenerla firme. «Tenemos una situación en el ala 3 que no entendemos. Es urgente». El ala 3 era la zona donde mantenían a los internos con condenas por situaciones más delicadas, aquellos que habían cometido actos graves. Yo rara vez iba allí, solo cuando era estrictamente necesario. Me puse de pie, guardé mi estetoscopio en el bolsillo de mi bata blanca y seguí a Ramírez por el pasillo. Podía sentir cómo se aceleraba mi pulso mientras bajábamos las escaleras y atravesábamos el primer patio. El aire se había vuelto pesado, cargado de esa electricidad que precede a las tormentas, y a lo lejos se escuchaban los primeros truenos rodando sobre las montañas. Llegamos al ala 3 después de pasar por 3 controles de seguridad. Las luces fluorescentes del corredor parpadeaban intermitentemente, proyectando sombras irregulares sobre las paredes de concreto. Había varios custodios reunidos frente a una celda en particular, la número 17, hablando en voz baja entre ellos. Cuando nos vieron llegar, se apartaron ligeramente, y fue entonces cuando lo vi por primera vez. Dentro de la celda, sentado en el borde del catre de metal, había un hombre de aproximadamente 35 años, complexión delgada, cabello negro muy corto, piel morena clara.
Estaba inmóvil, con las manos apoyadas sobre sus rodillas, la mirada fija en un punto indefinido del suelo. Pero lo que me llamó la atención de inmediato fue su expresión, completamente vacía. No había angustia ni miedo, ni siquiera curiosidad por toda la conmoción que había a su alrededor. Era como ver a alguien que estaba físicamente presente, pero mentalmente ausente. «Es Mauricio Torres», me explicó Ramírez en voz baja. «Llegó hace 3 días transferido desde Mazatlán, condenado por un caso muy grave relacionado con varios desaparecidos. Pero eso no es lo raro, doctor. Lo raro empezó ayer por la noche». «¿Qué empezó?», pregunté mientras observaba al interno con más atención. Su ropa era la estándar del reclusorio, perfectamente limpia, sin ninguna señal de que hubiera estado involucrado en algún altercado. No tenía marcas visibles, no sangraba. Aparentemente su cuerpo estaba intacto. «Eso es lo que no sabemos cómo explicarle», intervino otro custodio, un hombre joven llamado García que parecía genuinamente perturbado. «Ayer a las 11 de la noche, durante la ronda, lo encontramos exactamente así, sentado en esa misma posición, mirando al suelo. Al principio pensamos que estaba dormido con los ojos abiertos, pero cuando entramos a revisarlo, notamos algo extraño. Doctor, este hombre lleva 24 horas sin moverse ni un solo centímetro. No ha comido, no ha bebido agua, no ha ido al baño, no ha parpadeado, nada. Es como si fuera una estatua». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero intenté mantener mi racionalidad profesional. «Eso es imposible», dije con más convicción de la que realmente sentía. «Todo el mundo parpadea, es un acto reflejo involuntario. Debe haber momentos en que ustedes no lo están observando directamente». «Hemos tenido vigilancia constante», insistió Ramírez. «Cada 15 minutos alguien pasa y lo verifica. Incluso instalamos una cámara temporal frente a su celda hace 3 horas. Doctor, puede revisar las grabaciones. Este hombre no se ha movido absolutamente nada. Y hay algo más». Ramírez hizo una pausa, como si le costara trabajo decir lo siguiente. «Varios de los internos en las celdas cercanas han estado pidiendo ser trasladados. Dicen que escuchan cosas durante la noche, voces, pero cuando revisamos, Torres nunca ha abierto la boca. Está exactamente como lo ve ahora, en completo silencio». Miré nuevamente a Mauricio Torres. Desde mi posición en el pasillo, podía ver claramente sus ojos. Estaban abiertos, fijos, sin movimiento. La luz del corredor se reflejaba en ellos, pero no había ningún brillo de vida, ningún indicio de que estuviera procesando lo que veía. Era inquietante de una manera que no podía articular completamente. Me acerqué a los barrotes, observándolo durante varios segundos, esperando captar algún movimiento mínimo, un parpadeo, una respiración profunda. Nada. «Abran la celda», ordené finalmente. «Necesito examinarlo». Los custodios intercambiaron miradas de preocupación, pero Ramírez sacó su juego de llaves y abrió la pesada puerta metálica. El chirrido de los goznes resonó en el silencio del corredor. Entré a la celda con cuidado, consciente de que estaba frente a alguien condenado por actos terribles, pero algo en la completa inmovilidad de Torres me decía que no representaba un peligro inmediato. El aire dentro de la celda era frío, mucho más frío que en el corredor, y tenía un olor extraño que no pude identificar de inmediato. No era el olor habitual de las celdas, ese olor a encierro y sudor. Era algo diferente, casi metálico, mezclado con algo que me recordaba vagamente a tierra húmeda después de la lluvia. Me coloqué frente a Mauricio, a apenas 1 metro de distancia. «Señor Torres», dije con voz clara pero calmada, «soy el doctor Salinas. Voy a examinarlo, ¿está bien?». Ninguna respuesta, ningún indicio de que hubiera escuchado mi voz. Sus ojos seguían fijos en el mismo punto del suelo, como si estuviera mirando algo que yo no podía ver. Me arrodillé para quedar a su altura y saqué mi linterna de bolsillo. Dirigí el haz de luz directamente a sus ojos, esperando la respuesta pupilar normal, esa contracción automática ante la luz brillante. Las pupilas reaccionaron, se contrajeron ligeramente, pero él no parpadeó, no apartó la mirada. No hizo ningún gesto de incomodidad. Guardé la linterna y saqué mi estetoscopio. Con movimientos cuidadosos, coloqué el diafragma sobre su pecho, por encima de la tela de su camisa. Su corazón latía, un ritmo constante, quizás un poco más lento de lo normal, pero definitivamente estaba latiendo. Moví el estetoscopio para escuchar sus pulmones. Respiraba. Respiraciones superficiales pero regulares.
Todos sus signos vitales básicos estaban presentes, pero había algo profundamente perturbador en la manera en que su cuerpo funcionaba de forma autónoma, mientras su mente parecía estar completamente desconectada. Señor Torres, si puede escucharme, necesito que responda. Intenté nuevamente, esta vez colocando mi mano suavemente sobre su hombro. Su piel estaba fría al tacto, más fría de lo que debería estar considerando la temperatura del ambiente. No hubo respuesta a mi contacto, ni un temblor, ni una tensión muscular, nada. Era como tocar a alguien que estaba en un estado de trance profundo. Me puse de pie y salí de la celda, haciendo una señal a Ramírez para que la cerrara nuevamente. Necesito su expediente médico completo, dije mientras nos alejábamos del ala 3. Todo lo que tengan desde su transferencia, y también quiero contactar con el personal médico de Mazatlán para saber si tuvo algún episodio similar antes. Esto podría ser un estado catatónico severo, posiblemente desencadenado por algún evento traumático o incluso alguna condición neurológica no diagnosticada. Durante los siguientes 3 días, me dediqué obsesivamente a investigar el caso de Mauricio Torres. Revisé cada página de su expediente, hablé con el personal del reclusorio de Mazatlán, consulté con colegas psiquiatras en otros estados. Según todos los registros, Torres había sido un interno modelo en su ubicación anterior, sin incidentes, cooperativo con el personal, sin historial de problemas mentales previos. Su comportamiento había sido completamente normal hasta el día de su transferencia a Culiacán. Algo había cambiado en ese trayecto, o en las primeras horas después de su llegada, pero nadie podía decirme qué. Las noches se me hacían eternas. Daniela se preocupaba por mí. Veía cómo llegaba a casa cada vez más tarde, cómo apenas tocaba la cena que me preparaba, cómo me quedaba despierto hasta altas horas de la madrugada, leyendo sobre estados catatónicos, episodios psicóticos y cualquier condición médica que pudiera explicar lo que estaba viendo. Javier, estás obsesionado con este caso, me decía con esa mezcla de preocupación y frustración en su voz. No es saludable, eres médico, no detective. Tenía razón, pero algo en mí no podía dejarlo ir. Había algo en los ojos de Mauricio Torres, en esa mirada vacía, que me perseguía incluso cuando cerraba los ojos para intentar dormir. El cuarto día, algo cambió. Eran las 2 de la tarde cuando recibí una llamada urgente de Ramírez. Doctor, tiene que venir inmediatamente. Torres se movió. Dejé todo lo que estaba haciendo y prácticamente corrí hacia el ala 3. Cuando llegué, había aún más personal reunido que la primera vez. La tensión en el aire era palpable, espesa como niebla. Me abrieron paso y me acerqué a la celda número 17. Mauricio Torres ya no estaba sentado en el catre. Ahora estaba de pie, justo en el centro de la celda, completamente inmóvil nuevamente. Pero esta vez su postura era diferente. Sus brazos colgaban a los lados de su cuerpo, su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia atrás, y sus ojos ahora miraban directamente al techo, fijos en un punto específico donde no había absolutamente nada especial que ver. ¿Cuándo se movió?, pregunté sin apartar la vista de él. Hace aproximadamente 1 hora, respondió García consultando sus notas. El cambio fue instantáneo, doctor. Un segundo estaba sentado y literalmente en un parpadeo ya estaba de pie en esa posición. Lo tenemos en video. Es lo más extraño que he visto en mi vida. En un parpadeo, repetí incrédulo. ¿Están diciendo que no lo vieron levantarse? ¿Que simplemente apareció de pie? Sé cómo suena, doctor, pero es exactamente lo que pasó. La cámara también lo captó así. No hay transición. En un fotograma está sentado. En el siguiente ya está de pie. Como si alguien hubiera editado el video, pero le juro que no es así. Sentí cómo el vello de mis brazos se erizaba. Esto iba más allá de cualquier cosa que pudiera explicar con mi conocimiento médico. Los humanos no se mueven así. No podemos cambiar de posición instantáneamente sin pasar por los movimientos intermedios. Es físicamente imposible, pero ahí estaba la evidencia, frente a mis ojos y respaldada por grabaciones de video. Necesito ver esas grabaciones, dije, mi voz sonando menos segura de lo que me hubiera gustado. Pasé las siguientes horas en la oficina de seguridad, revisando las cintas una y otra vez, y efectivamente, tal como me habían dicho, no había transición. Un momento Mauricio estaba sentado en el catre, con la misma postura que había mantenido durante días, y en el siguiente fotograma ya estaba de pie en el centro de la celda. No había ningún movimiento borroso, ninguna secuencia de levantarse.
Era como si una versión de él se hubiera disuelto y otra hubiera aparecido instantáneamente en una posición diferente. Mis manos temblaban mientras pasaba el video una y otra vez. Esto desafiaba toda lógica, toda mi comprensión de cómo funciona el cuerpo humano. Esa noche le conté todo a Daniela. Necesitaba decirlo en voz alta. Necesitaba que alguien me dijera que no me estaba volviendo loco. Ella me escuchó en silencio, mientras yo describía cada detalle, cada imposibilidad que había presenciado. Cuando terminé, ella me tomó las manos, que seguían temblando ligeramente, y me miró con una seriedad que pocas veces le había visto. Javier, amor, esto que me cuentas no tiene explicación médica. Lo sabes, ¿verdad? Si lo que dices es cierto, si ese video muestra lo que dices que muestra, entonces estás frente a algo que va más allá de la ciencia. Y creo que deberías considerar que quizás no eres la persona adecuada para manejar esta situación. Sus palabras me dolieron porque en el fondo sabía que tenía razón, pero también sentía una extraña responsabilidad hacia Mauricio Torres. Él estaba bajo el cuidado médico del reclusorio, bajo mi cuidado, y no podía simplemente darme por vencido. Al día siguiente, decidí hacer algo que nunca antes había hecho en mis años de servicio. Solicité permiso para pasar una noche entera en el ala 3, observando directamente a Torres. Quería ver con mis propios ojos qué pasaba durante las horas de oscuridad, cuando los demás internos aseguraban escuchar esas voces misteriosas. El director del reclusorio, el licenciado Campos, me miró como si hubiera perdido la razón cuando hice la solicitud. Doctor Salinas, eso es altamente irregular y francamente innecesario. Ya tiene toda la información que necesita en las grabaciones de seguridad. ¿Por qué querría exponerse a pasar la noche en ese sector? Le expliqué que como médico responsable del caso, sentía que necesitaba una observación más directa para poder dar un diagnóstico apropiado. Después de mucha insistencia, finalmente aceptó, aunque me advirtió que lo hacía bajo mi propia responsabilidad y que estaría acompañado en todo momento por al menos 2 custodios. La noche del 7º día llegó más rápido de lo que esperaba. Me presenté en el ala 3 a las 10 de la noche, llevando conmigo una silla plegable, mi maletín médico, una libreta y suficiente café como para mantenerme despierto hasta el amanecer. Ramírez y García serían mis acompañantes durante la vigilia. Instalamos la silla en el corredor directamente frente a la celda número 17, a unos 3 metros de distancia. Mauricio Torres seguía en la misma posición de pie, mirando al techo, completamente inmóvil. La iluminación del corredor había sido reducida a su nivel nocturno, una luz tenue y amarillenta que creaba sombras alargadas y le daba a todo el lugar una atmósfera aún más inquietante. Las primeras horas fueron monótonas. Me sentaba allí observando, tomando notas cada 15 minutos sobre cualquier cambio, por mínimo que fuera. No había cambios. Torres permanecía exactamente igual. A medianoche, los otros internos del ala ya estaban supuestamente dormidos, aunque ocasionalmente se escuchaba algún movimiento, una tos, el crujido de un catre. El reclusorio nunca está completamente silencioso. Siempre hay sonidos, ecos de vida contenida entre muros de concreto. Ramírez y García se turnaban para hacer rondas cortas cada media hora, pero siempre uno de ellos permanecía conmigo frente a la celda. Fue a la 1:15 de la madrugada cuando todo cambió. Estaba escribiendo una nota en mi libreta, documentando la completa ausencia de movimiento durante las últimas 3 horas, cuando escuché algo. Al principio pensé que era mi imaginación, un truco de la mente cansada, pero entonces lo escuché nuevamente, más claro. Una voz. No venía del corredor, ni de ninguna de las celdas cercanas. Venía de la celda 17. Levanté la vista bruscamente y vi que Torres seguía en la misma posición, con la boca cerrada, pero la voz continuaba. Era un murmullo bajo, palabras que no podía distinguir claramente, como si alguien estuviera hablando en un idioma que no reconocía, o simplemente susurrando demasiado bajo para entender. ¿Están escuchando eso?, pregunté a García, que estaba de pie a mi lado. Él asintió lentamente. Su rostro había palidecido visiblemente. Sí, doctor, es lo que los otros internos han estado reportando, pero mire, Torres no está moviendo los labios. La voz no puede estar viniendo de él, pero estaba viniendo de él, o al menos de su celda. No había otra explicación lógica. Me puse de pie y me acerqué más a los barrotes, tratando de escuchar mejor. La voz se volvió ligeramente más fuerte, y aunque las palabras seguían siendo ininteligibles, había algo en el tono, en el ritmo,
que me provocaba una profunda sensación de malestar. No sonaba como una voz humana normal. Había algo mecánico en ella, pero al mismo tiempo orgánico, como si múltiples voces estuvieran hablando al unísono, ligeramente desincronizadas. Entonces, sin ninguna advertencia, Mauricio Torres movió la cabeza. Fue un movimiento brusco, antinatural, como si alguien hubiera girado bruscamente su cabeza mediante un mecanismo invisible. En menos de un segundo, su mirada pasó de estar fija en el techo a estar clavada directamente en mí. Sus ojos, que durante días habían estado vacíos y sin brillo, ahora tenían algo en ellos. No puedo describir exactamente qué era, pero cuando esa mirada se encontró con la mía, sentí como si algo estuviera explorando el interior de mi mente, hurgando en lugares donde nadie debería poder acceder. Un frío intenso me recorrió todo el cuerpo y mis piernas casi ceden bajo mi peso. «Doctor, aléjese de ahí». La voz de Ramírez sonó desde el final del corredor, donde acababa de regresar de su ronda. Pero yo no podía moverme. Estaba completamente congelado, sosteniendo esa mirada que me atravesaba como si no existiera ninguna barrera física entre nosotros. Y entonces, por primera vez en 7 días, Mauricio Torres abrió la boca, no para respirar con más profundidad, no para bostezar, para hablar. Su voz era rasposa, como si hubiera pasado años sin usarla, y las palabras que salieron de sus labios hicieron que cada fibra de mi ser quisiera salir corriendo de ahí. «Lo sé todo sobre usted, doctor Salinas. Sé lo que hizo cuando tenía 17 años. Sé por qué nunca se lo contó a nadie. Sé por qué tiene miedo a la oscuridad. Sé qué es lo que más teme en el mundo». Mi corazón se detuvo por un segundo completo. Lo que acababa de decir era imposible. Nadie sabía esas cosas. Ni siquiera Daniela conocía ese secreto de mi adolescencia, ese error que había cometido y que había guardado enterrado en lo más profundo de mi conciencia durante casi 3 décadas. Sentí cómo el sudor comenzaba a correr por mi espalda, a pesar del frío que inundaba el corredor. «¿Cómo?» Fue todo lo que pude articular. Mi voz apenas un susurro tembloroso. Torres sonrió, pero no era una sonrisa humana. Era demasiado amplia, demasiado uniforme, como si los músculos de su rostro hubieran sido forzados a adoptar esa forma sin ningún sentimiento real detrás. «¿Cómo?» «Porque he visto cosas, doctor. He estado en lugares donde su ciencia no puede explicar nada. He tocado algo que está más allá de lo que ustedes llaman realidad. Y ahora, ese algo me toca a mí, me habla, me muestra cosas». Su voz comenzó a cambiar mientras hablaba, volviéndose más profunda, resonando de una manera que no parecía físicamente posible, viniendo de una garganta humana. Ramírez y García habían llegado hasta donde yo estaba y me jalaron hacia atrás, alejándome de los barrotes. «Doctor, vámonos de aquí ahora», insistió Ramírez. Su voz mostraba claramente que él también estaba aterrorizado, pero yo no podía dejar de mirar a Torres, no podía procesar lo que acababa de suceder. El interno dio un paso hacia adelante, acercándose a los barrotes de su celda, y entonces sucedió algo que hizo que incluso los custodios más experimentados retrocedieran asustados. Las luces del corredor comenzaron a parpadear violentamente, todas al mismo tiempo, creando un efecto estroboscópico desorientador. Y en cada uno de esos destellos, la posición de Torres cambiaba. Un segundo estaba junto a los barrotes, el siguiente estaba en el centro de la celda, luego junto al catre, después nuevamente cerca de los barrotes, pero con los brazos en una posición completamente diferente. Era como ver una animación mal hecha de un ser humano, donde los fotogramas intermedios habían sido eliminados. Cada posición era nítida y clara, pero las transiciones simplemente no existían. «Tenemos que evacuar esta área», gritó García, su profesionalismo finalmente cediendo ante el terror evidente en su voz. Los tres comenzamos a retroceder hacia la salida del ala 3, pero no antes de que escuchara una última cosa. La voz de Torres, o lo que fuera que ahora hablaba a través de él, resonó en todo el corredor con una claridad antinatural. «Esto apenas comienza, doctor. Hay muchos como yo aquí dentro. En cada rincón oscuro de este lugar hay algo esperando. Y ahora que lo has visto, tú también vas a esperar. Vas a esperar y preguntarte cuándo te va a tocar a ti». Salimos del ala 3 y el director Campos ordenó inmediatamente que el sector fuera sellado. Mauricio Torres fue aislado por completo, con vigilancia desde cámaras remotas únicamente. Durante los siguientes días hubo reuniones interminables con autoridades. Psiquiatras fueron traídos de otras ciudades.
especialistas en comportamiento, fueron consultados. Todos llegaron a la misma conclusión insatisfactoria. No tenían explicación para lo que había sucedido. El consenso oficial fue que Torres estaba experimentando un episodio psicótico severo con manifestaciones atípicas y que las condiciones del reclusorio, combinadas con estrés colectivo del personal, habían creado una situación de histeria compartida. Pero yo sé lo que vi, sé lo que escuché, y sé que lo que sea que estaba dentro de Mauricio Torres conocía cosas que era imposible que conociera. 2 semanas después del incidente, Torres fue transferido nuevamente, esta vez a una instalación especializada en otro estado. No sé qué pasó con él después de eso. Traté de hacer seguimiento, pero me dijeron que toda información sobre su caso había sido clasificada y que ya no estaba bajo mi jurisdicción. Lo que me quedó, sin embargo, fueron las pesadillas. Cada noche, cuando cierro los ojos, veo esa celda. Veo a Torres mirándome con esos ojos que no eran completamente humanos. Escucho esa voz diciéndome cosas que nadie debería saber, y peor aún, hay momentos, especialmente en las madrugadas, cuando todo está oscuro y silencioso, en que siento como si algo me estuviera observando, como si la promesa que me hizo aquella noche sobre que esto apenas comenzaba fuera cierta. He considerado dejar mi trabajo en el reclusorio, buscar algo diferente, alejarme de ese lugar, pero una parte de mí se pregunta si de verdad importaría. Si lo que sea que vi realmente puede tocarme, ¿podría alcanzarme en cualquier lugar? Daniela nota que ya no soy el mismo. Me despierto sobresaltado varias veces por semana, empapado en sudor, con el corazón latiendo tan fuerte que puedo escucharlo en mis oídos. He bajado varios kilos porque el apetito simplemente desapareció. Voy a terapia ahora, algo que nunca pensé que necesitaría, pero que el director Campos me recomendó encarecidamente después de ver mi estado. Le he contado a mi terapeuta parte de lo que sucedió, aunque omito los detalles más perturbadores, porque sé cómo sonarían. Incluso así, ella cree que estoy experimentando un trastorno de estrés postraumático severo. Me ha recetado medicamentos para la ansiedad y para ayudarme a dormir, pero los medicamentos no pueden borrar lo que vi. No pueden explicar cómo Torres supo sobre ese incidente cuando yo tenía 17 años, algo que sucedió antes de que él siquiera naciera. No pueden explicar esos movimientos imposibles, esa voz que no era completamente humana, la ciencia en la que confié toda mi vida profesional, en la que basé mi comprensión del mundo, simplemente no tiene respuestas para esto. Y eso es lo que más me aterroriza. No es solo lo que experimenté, sino darme cuenta de que hay cosas en este mundo, o quizás fuera de este mundo, que escapan completamente a nuestra capacidad de comprensión. Han pasado 3 años desde aquella noche y todavía trabajo en el Centro de Readaptación Social de Culiacán. Decidí quedarme, no por valentía, sino porque huir tampoco me daría las respuestas que busco. He continuado mi trabajo, atendiendo a los internos, llenando reportes, manteniendo la rutina. Pero ahora, cada vez que camino por esos pasillos, cada vez que escucho el eco de las rejas cerrándose, cada vez que veo las sombras alargarse en las paredes cuando cae la noche, hay una parte de mí que está constantemente alerta, esperando, preguntándome si volveré a encontrarme con algo similar. He hablado con otros colegas que trabajan en reclusorios de diferentes estados, de manera discreta, sin revelar demasiados detalles de lo que viví, y lo que he descubierto me ha inquietado aún más. No soy el único que ha experimentado situaciones inexplicables en estos lugares. Hay historias, muchas historias, que nunca llegan a los informes oficiales, que son descartadas como estrés laboral o imaginación colectiva. Un médico en Tijuana me contó sobre un interno que predijo con exactitud la llegada de un temblor 3 días antes de que sucediera, describiendo incluso la magnitud y la hora exacta. Una enfermera en Monterrey me habló de una mujer que dejó de envejecer físicamente durante los 5 años que estuvo bajo su cuidado, manteniendo exactamente la misma apariencia del día que ingresó. Casos que desafían toda lógica, que son archivados y olvidados porque reconocerlos significaría admitir que hay cosas que no podemos controlar ni comprender. Hace 6 meses, algo más sucedió que reavivó todos mis temores. Recibí un sobre en mi consultorio, sin remitente, sin ninguna identificación de quién lo había enviado. Dentro había una sola hoja de papel con una fotografía impresa. Era yo, parado frente a la celda 17 en aquella noche,
tomada desde un ángulo que no correspondía a ninguna de las cámaras de seguridad del reclusorio. La imagen tenía algo más que me heló la sangre. Detrás de mí, apenas visible en las sombras del corredor, había una silueta. Una forma humana que definitivamente no estaba allí aquella noche, o al menos no una que yo pudiera ver con mis ojos. Al reverso de la fotografía, escrito con letra irregular, había un mensaje: «Todavía estamos aquí, todavía te vemos». Mostré la fotografía a Ramírez y a García. Ambos palidecieron al verla, reconociendo inmediatamente el momento capturado. Pero ninguno de los dos recordaba haber visto a nadie más en el corredor aquella noche, y una revisión exhaustiva de todas las grabaciones de seguridad de ese periodo no mostró a ninguna persona adicional en el área. La silueta en la fotografía simplemente no debería existir. El director Campos ordenó una investigación sobre cómo ese sobre llegó a mi consultorio, pero nunca encontraron nada. Las cámaras de los pasillos administrativos no mostraron a nadie dejando el sobre. Simplemente apareció sobre mi escritorio entre una revisión de seguridad y la siguiente, como si se hubiera materializado de la nada. Desde entonces, guardo esa fotografía en el cajón inferior de mi escritorio, bajo llave. No sé por qué la conservo. Quizás como evidencia de que no estoy perdiendo la razón, de que realmente sucedió algo que va más allá de mi comprensión. Daniela no sabe que la tengo. Ya bastante preocupada está con mi estado, sin añadirle esta nueva capa de inquietud. Hemos hablado seriamente sobre mudarnos a otra ciudad, empezar de nuevo en algún lugar donde yo pueda ejercer la medicina en un ambiente más normal, quizás un hospital general o una clínica privada. Ella está dispuesta a dejar su trabajo como maestra, a alejarnos de Culiacán si eso significa que yo pueda recuperar algo de paz mental, pero algo me detiene. Una parte de mí, la parte que todavía cree en la razón y la ciencia, necesita entender qué fue lo que realmente sucedió. He estado investigando por mi cuenta, leyendo sobre fenómenos paranormales, posesiones, estados alterados de conciencia, todo lo que antes hubiera descartado como superstición sin sentido. He consultado con personas que estudian estos temas desde perspectivas no científicas, curanderos, investigadores de lo paranormal, incluso un sacerdote que se especializa en casos inusuales. Las conversaciones han sido esclarecedoras de maneras que nunca anticipé. Hay un mundo entero de experiencias humanas que la medicina tradicional simplemente ignora porque no encajan en nuestros paradigmas establecidos. El sacerdote, el padre Ernesto, un hombre de unos 60 años con una mirada penetrante pero bondadosa, me dijo algo que no he podido olvidar. Doctor Salinas, la ciencia estudia las reglas de este mundo, las leyes naturales que gobiernan la materia y la energía. Pero hay otras dimensiones de la existencia que operan bajo reglas diferentes. No son menos reales, simplemente son menos accesibles a nuestros métodos de medición habituales. Lo que usted experimentó podría ser una intersección entre estas dimensiones, un momento donde las barreras se volvieron permeables, y algunas personas, por razones que no comprendemos completamente, pueden servir como conductos para esas intersecciones. Sus palabras resonaron conmigo de una manera profunda. Quizás Mauricio Torres no estaba poseído en el sentido religioso tradicional, sino que de alguna manera se había convertido en un punto de conexión con algo más. Quizás sus acciones terribles, aquellos actos graves que lo habían llevado a prisión, habían abierto alguna puerta en su psique que normalmente permanece cerrada. O quizás, y esto es lo que más me inquieta, hay ciertos lugares en este mundo donde el velo entre lo que consideramos normal y lo que está más allá es más delgado, y los reclusorios, con toda su concentración de dolor, violencia, arrepentimiento y desesperación, podrían ser exactamente ese tipo de lugares. He notado cambios en mí mismo desde aquella noche. No son cambios dramáticos, pero están ahí. A veces percibo cosas que otros no parecen notar. Un cambio sutil en la temperatura de una habitación sin razón aparente. Una sensación de presencia cuando estoy solo. Sueños que son demasiado vívidos para ser simples productos de mi imaginación, donde camino por versiones distorsionadas del reclusorio y escucho voces susurrando cosas que al despertar no puedo recordar completamente, pero que dejan una sensación de profunda inquietud. Me pregunto si el hecho de haber estado expuesto a lo que sea que estaba dentro de Torres me cambió de alguna manera fundamental, si me hizo más sensible a estas cosas que antes no podía percibir. Daniela ha sido mi ancla durante todo este tiempo.
cuando las pesadillas se vuelven demasiado intensas, cuando me despierto gritando en medio de la noche, ella está ahí, sosteniéndome, recordándome que estoy en casa, que estoy a salvo. Me ha sugerido que hablemos con el padre Ernesto sobre la posibilidad de hacer algún tipo de bendición en nuestra casa, algo que antes me hubiera parecido ridículo, pero que ahora considero seriamente. Si hay fuerzas en este mundo que pueden alcanzarnos, quizás también hay formas de protegernos de ellas, antiguas prácticas que han sobrevivido generaciones porque funcionan de maneras que no necesitamos comprender completamente para beneficiarnos de ellas. Lo más difícil de todo esto ha sido mantener mi profesionalismo en el trabajo. Cada día me presento en el reclusorio, me pongo mi bata blanca y atiendo a los internos como siempre lo he hecho. Pero ahora, cuando miro a los ojos de las personas que están bajo mi cuidado, no puedo evitar preguntarme qué es lo que realmente hay detrás de esas miradas. ¿Son solo seres humanos con sus propios traumas y problemas, o hay algo más en algunos de ellos? ¿Cuántos de los casos que he descartado como simples problemas psiquiátricos podrían haber sido algo más? He empezado a llevar un registro privado de comportamientos inusuales, patrones que no encajan con diagnósticos convencionales. No es algo oficial, solo anotaciones personales que reviso ocasionalmente, buscando conexiones que quizás otros han pasado por alto. Hay un interno en particular, un hombre de aproximadamente 40 años llamado Fabián Guzmán, que llegó hace 2 meses y que ha captado mi atención, no por comportamientos dramáticos como los de Torres, sino precisamente por lo opuesto. Es demasiado normal, demasiado calmado, demasiado consciente. Cuando hablo con él durante los chequeos médicos, tengo la sensación de que está evaluándome tanto como yo lo evalúo a él. Sus respuestas son siempre apropiadas, su comportamiento impecable, pero hay algo en la manera en que me mira, una cierta intensidad controlada, que me hace recordar aquella noche en el ala 3. No he mencionado esto a nadie porque sé cómo sonaría, pero mantengo un ojo cuidadoso en él, esperando, preparándome por si acaso. La vida continúa, como siempre lo hace. Los días se convierten en semanas, las semanas en meses. Sigo trabajando, sigo intentando ser el mejor médico que puedo ser dentro de las limitaciones de este sistema. Daniela y yo estamos considerando seriamente la posibilidad de tener un hijo, algo que habíamos pospuesto durante años porque nunca parecía el momento adecuado. Quizás un nuevo comienzo, una nueva vida para cuidar y proteger, podría ayudarme a enfocar mi energía en algo positivo en lugar de quedar atrapado en el trauma de lo que experimenté. O quizás solo estoy buscando desesperadamente algo que me conecte más firmemente con lo normal, con lo explicable, con el mundo tal como lo entendía antes de aquella noche. Lo que sí sé, con una certeza que me pesa en el pecho cada día, es que hay cosas en este mundo que la medicina no puede curar, que la ciencia no puede explicar y que la razón no puede comprender. Mauricio Torres me mostró eso de la manera más directa y aterradora posible, y aunque parte de mí desearía poder regresar a la ignorancia confortable de no saber, de poder descartar estas experiencias como alucinaciones o estrés, sé que eso ya no es posible. He cruzado un umbral invisible, he visto detrás de la cortina, y no hay forma de desver lo que he visto. A veces, en las noches tranquilas cuando Daniela ya está dormida a mi lado, me siento junto a la ventana de nuestra habitación y miro hacia el cielo nocturno de Culiacán. Las estrellas brillan indiferentes allá arriba, como lo han hecho durante millones de años, completamente ajenas a nuestros pequeños dramas humanos, a nuestros miedos y descubrimientos. Y me pregunto cuántas otras personas hay ahí fuera, en esta ciudad, en este país, en el mundo entero, que han experimentado cosas similares. ¿Cuántos médicos, enfermeras, custodios, trabajadores en lugares donde la desesperación humana se concentra, han visto cosas que no pueden explicar pero que tampoco pueden negar? ¿Cuántos de nosotros cargamos con estos secretos, estas experiencias que no compartimos por miedo a ser ridiculizados o considerados inestables? El caso de Mauricio Torres se ha convertido en una leyenda urbana dentro del sistema penitenciario. He escuchado versiones distorsionadas de la historia, cada una añadiendo o quitando elementos, transformándola en algo casi mítico. Algunos dicen que era un brujo que podía controlar las mentes de las personas. Otros aseguran que había hecho un pacto con fuerzas oscuras que le daban poderes sobrenaturales.
Ninguna de estas versiones se acerca realmente a la verdad de lo que presencié, pero tampoco puedo culpar a las personas por intentar darle sentido a través de narrativas conocidas. Los humanos necesitamos historias para procesar lo incomprensible, necesitamos marcos de referencia aunque sean imperfectos. Yo simplemente sé lo que vi, lo que escuché, lo que sentí. Y sé que 3 años después, todavía me despierto algunas noches con el corazón acelerado, con la certeza de que alguien o algo me está observando desde las sombras de mi habitación. Sé que cuando camino por los pasillos oscuros del reclusorio, hay una parte primitiva de mi cerebro que está constantemente alerta, esperando ver esos movimientos imposibles, esperando escuchar esa voz que no era completamente humana. Y sé que aunque aprenda a vivir con este conocimiento, aunque desarrolle mejores mecanismos para manejarlo, nunca volveré a ser completamente el mismo hombre que era antes de conocer a Mauricio Torres. Esta es mi historia, mi testimonio de algo que desafía toda explicación racional. La comparto no porque espere que todos me crean, sino porque necesito decirla. Necesito que exista en algún lugar fuera de mi propia mente atormentada. Si están escuchando esto, si han llegado hasta el final, quizás algunos de ustedes han experimentado cosas similares. Quizás algunos saben exactamente de qué estoy hablando. Y si es así, solo quiero que sepan que no están solos. Hay otros de nosotros ahí afuera, cargando con nuestros propios encuentros con lo inexplicable, tratando de encontrar la manera de seguir viviendo con ese conocimiento. Y si nunca han experimentado nada así, si su mundo sigue siendo ordenado y explicable, cuiden esa certeza, protéjanla, porque una vez que ves detrás del velo, una vez que sabes que hay más de lo que podemos ver y medir, no hay forma de regresar. Solo queda aprender a vivir con esa conciencia expandida, con ese conocimiento incómodo de que el universo es mucho más extraño, mucho más vasto y mucho más misterioso de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Antes de despedirme, si esta historia te ha impactado o te ha hecho reflexionar, te pido que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ningún video más. Déjame en los comentarios qué piensas sobre lo que te conté, si has experimentado algo similar o si conoces a alguien que haya vivido situaciones inexplicables. Me encanta leer sus experiencias y sus perspectivas. Y recuerda, hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión, pero eso no significa que debamos temerlas completamente. Significa que debemos mantener la mente abierta, ser humildes ante lo desconocido y nunca perder nuestra capacidad de asombro ante los misterios que todavía nos rodean. Hasta el próximo video. Cuídense mucho.